Hola niñas, hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase, esta vez bastante breve. Vamos a conversar cuál es el reactivo limitante en una reacción, cuál es el reactivo en exceso. Eso es lo que vamos a estudiar hoy día. Partamos al tiro con este ejemplo. Dirán ustedes, ¿qué tiene que ver el pan, el queso, los sándwiches? Vamos a formar sándwich, ese va a ser nuestro producto a partir de los reactivos que son los panes y las láminas de queso. ¿Está bien? Cada pan lleva una lámina de queso. Si tenemos aquí 7 panes y 5 quesos para hacer sándwich, ¿queda claro cuál es el reactivo limitante y cuál es en exceso? ¿Quién limita la cantidad de sándwich? ¿El pan o el queso? El queso, ¿verdad? Por eso el queso es el reactivo limitante. Nos alcanzaron las 5 láminas solo para formar 5 sándwiches. Y el pan es el reactivo en exceso. Me sobraron 2 panes. Entonces, ¿se fijan cuál es el reactante que limita la cantidad de producto que se forma? El queso, claro. Él limita. El reactivo limitante es aquel que limita la cantidad de producto que se va a formar. Miren cómo lo define el DEMRE, que elabora las preguntas de selección para el ingreso a las universidades. El reactivo limitante es aquel que se consume completamente en una reacción. El queso se acabó aquí. La cantidad de reactivos que se consumen, incluyendo el pan, y de producto que se forma, depende de la cantidad de reactivo limitante. ¿Se fijaron? La cantidad de producto que se formó depende de la cantidad de láminas de queso en este caso. ¿Está bien, niñas, niños? Bueno, vamos a recordar la lectura de una ecuación química. Hay varias formas de leerla. Podemos leer esto como átomos y como moléculas, como moles o en gramos. En átomos, ¿cómo nos quedaría? Dos átomos de magnesio reacciona con una molécula de oxígeno para formar dos moléculas de óxido de magnesio. ¿Está bien? Esa es una de las maneras de leer esta ecuación. Entonces la ecuación me la pueden dar en cuántos átomos de magnesio necesito si quiero formar 5 moléculas de esta, o me pueden decir cuántos moles necesito de uno o de otro para formar cierta cantidad de moles. Siempre que ustedes vean una ecuación, no se olviden revisar si está balanceada. Revisémosla entonces. Dos átomos de magnesio en los productos 2 de magnesio. Oxígeno, no hay oxígeno aquí. Dos átomos de oxígeno, 2 por 1, 2. Está equilibrada. Eso hay que hacerlo siempre. Segunda manera de leer esto. ¿Cómo nos quedaría? 2 mol de magnesio reacciona con 1 mol de oxígeno molecular para formar 2 mol de óxido de magnesio. ¿Está bien? Esa es la segunda manera. Ahora, la tercera manera para hacer una relación entre uno y el otro es en gramos. Ustedes dirán, ¿y cómo voy a saber, profesor, la masa de magnesio, del oxígeno? Bueno, hay algunas que ustedes se van a ir aprendiendo, pero en la prueba de selección para ingresar a la universidad, normalmente dan esta tabla periódica. Es una tabla bastante podada, que es la que tenemos aquí. Entonces, ¿cuál es la masa del átomo de magnesio? 24,3. Si lo convertimos en mol, sería 24,3 gramos. Por 2 serían 48,6 gramos de magnesio. Reaccionan con, ¿cuál es el oxígeno? O2, oxígeno es 16, por 2, 32. Reacciona con 32 gramos de oxígeno para formar, entonces habría que sumar 16
más 24,3 del magnesio, son 40,3, multiplicado por 2, porque hay 2 moles de todo esto, ¿verdad? Y eso nos da 80,6 gramos de óxido de magnesio. ¿Se fijan, niños, niñas? Entonces, miren todas las correlaciones que podemos hacer. Me pueden preguntar, y para producir 4 moles de MgO, ¿cuánto necesito de esto? ¿El doble? Ah, el doble de todo, pues. 4 de esto, 1 por 2, 2 moles de O2. ¿Se fijan? Entonces, las reglas las saco así. 48,6 gramos de mercurio, ¿se fijan? Reaccionan con 32 gramos de oxígeno y producen 80,6 gramos de producto. Profesor, y si me dijeran, ¿y con 1 gramo de magnesio? Ah, diría yo, 48,6 reaccionan con 32. 1 gramo de magnesio reaccionará con X gramos y por regla de 3 se saca. O al revés, si me dice, y con 1 gramo de esto, diría yo, 48,6 gramos permiten formar 80,6 de esto. 1 gramo formará X. ¿Está bien? Todas las relaciones que podemos hacer es así de fácil. Todo por regla de 3. ¿Está bien? Vamos con una pregunta oficial hecha para quienes rinden prueba de ingreso a las universidades. El agua se puede formar a partir de sus elementos según esta ecuación. ¿Cómo se lee esta ecuación? 2 mol de H2 reacciona con 1 mol de O2 para formar 2 mol de agua en estado gaseoso y en estado gaseoso. ¿Está bien? ¿Sí? Eso es, el enunciado primero, ni siquiera puse la pregunta. ¿Qué quiere decir esto? Que para formar 2 moles usted necesita 2 de esto y 1 de acá, ¿verdad? Profesor, y si hubieran 10 de este y 1 de esto, queda claro cuál es el reactivo limitante, ¿no? 2 reaccionan con 1. Si tengo 10, necesitaría 5, ¿verdad? Entonces, si tengo 1, él va a ser el reactivo limitante. Bien, ¿sí? Entonces veamos la intencionalidad de la pregunta. Al hacer reaccionar 4 mol de H2, 4, el doble de esto. Necesitaré ¿cuánto de oxígeno? El doble también, o sea, 2. Y formaré 4. Pero me dicen aquí, al hacer reaccionar 4 mol de H2 con 1 mol de oxígeno. Con 1. O sea, lo mismo que tenemos aquí. ¿Se fijan? Lo mismo que tenemos aquí. O sea, ¿me va a sobrar o me va a faltar hidrógeno? Me va a sobrar. Si con 1 mol de oxígeno reaccionan 2 nomás. Entonces, aunque tenga 100, si tengo 1, solo voy a poder formar 2 moles de agua. Entonces, dice la pregunta, ahora la leemos entera. Al hacer reaccionar 4 mol de hidrógeno con 1 mol de oxígeno se forma ¿cuántos moles de H2O? Muy bien, muy bien. 2 mol de agua. Este sería el oxígeno. Como hay uno nomás, sería el reactivo limitante. Y este sería el reactivo en exceso. Bien, vamos con otro ejercicio ahora de universidad. Si hacemos reaccionar 10 gramos de sodio, con 9 gramos de agua, ellos son los reactantes. ¿Cuál de ellos actúa como reactivo limitante y qué masa de hidróxido de sodio se formará? Es un producto. Y me dicen que en la reacción también se desprende hidrógeno. Es producto, por lo tanto. Siempre ante un ejercicio, ¿qué hay que hacer? Plantear la ecuación, pues. ¿Qué vamos a poner? Na más H2O, flechita, NaOH más H2. Lean de nuevo si quieren, vuelven un poquito, lean ustedes el ejercicio, escriban la ecuación. Yo la tengo aquí entonces. Y está
equilibrada. Profesor, ¿cómo sé que está equilibrada? Veamos aquí, pues. 2 sodio, no hay más aquí. 2 por 1, 2. El sodio está listo. Los hidrógenos, 2 por 2, 4. Y aquí tengo 2 por 1, 2, más 2, 4. Están equilibrados. Oxígeno. ¿Hay oxígeno aquí? No. 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. Está equilibrada. Siempre ustedes tienen que fijarse si la ecuación está balanceada. ¿Está bien, niñas, niños? ¿Sí? En este mismo canal hay una clase de estequiometría. Le pueden echar una mirada también. Ahora esto nosotros lo podemos llevar a gramos, ¿verdad? Usando la tabla periódica que da el DEMRE. ¿Eh? 23, como son 2, son 46. El hidrógeno es 1, más 16 son 18, pero como son 2 moles de agua son 36 gramos. ¿Está bien? 2 de 23 más 1 son 24, más 16 son 40, por 2 son 80 gramos. H2 son 2, por 1, 2. Ahí están los gramos. O sea, esta ecuación yo la leo así. 2 moles de Na reaccionan con 2 mol de H2O para formar 2 mol de NaOH más 1 mol de H2. O de la otra manera que lo vimos recién, usted hace esta equivalencia. 46 gramos de sodio reaccionan con 36 gramos de agua y se forman 80 gramos de NaOH y 2 gramos de hidrógeno. Entonces, con esta ecuación ustedes pueden responder cualquier pregunta de ¿qué pasa si tenemos 1 gramo de sodio? ¿Cuánto se necesitaría de esto? Hacemos la regla. 46 reaccionan con 36, 1 gramo reacciona con X y despejo X. Profesor, y si me preguntan, con 1 gramo de sodio, ¿cuánto hidrógeno se producirá? La regla de 3. 46 gramos de sodio producen 2 gramos de hidrógeno. Por lo tanto, con 1 gramo de sodio formaré X de hidrógeno. Y 1 multiplico por 2, 2, dividido por 46, me da el resultado. ¿Está bien, niñas, niños? Pero sigamos con nuestro ejemplo. ¿Qué nos dicen aquí? Se hacen reaccionar en la realidad 10 gramos de sodio. ¿Se fijan que nosotros anotamos aquí las masas molares en esta ecuación ya equilibrada? Y 46 más 36 me da, claro, la cantidad de gramos, 82 gramos, ¿verdad? Y acá en los productos, 80 más 2, 82 gramos. Yo hago esto primero. Eso tienen que tener claro ustedes. Igualan la ecuación. Si la pregunta va en moles, en moles. Si la pregunta va en gramos, trabajamos con los gramos. Dice aquí que hacemos reaccionar 10 gramos de sodio. 10 gramos de sodio. Pongo los 10 ahí. Dice, con 9 gramos de agua. Profesor, ¿y por qué pusimos X aquí? Para ver cuánto necesitamos. Si con 46, para 46 gramos de sodio yo necesito 36 de agua, para los 10 gramos de sodio necesito X masa de agua. Para ver si estos 9 gramos me alcanzan, me sobran o me faltan. Para saber cuál es el reactivo limitante. Porque hay dos reactivos. ¿Está bien? Profesor, ¿y podría haber trabajado con los 9? Claro, pone los 9 aquí y aquí sería X para ver cuánto necesita de sodio. ¿Está bien? ¿Cómo se despeja X? Por regla de 3. Háganlo, pongan pausa aquí. Entonces, ¿cómo despejo X? Se multiplica cruzado 10 gramos de sodio por 36 gramos de agua y se divide por 46 gramos de sodio. Los gramos de sodio con gramos de sodio se van y me queda 10 multiplicado por 36 dividido por 46. Hagan esto ustedes
pongan pausa y hacen este ejercicio. Y al final, ¿cuánto me da? La masa de agua que yo necesito son 7,8 gramos. ¿Está bien? Entonces, para hacer reaccionar 46 gramos de sodio necesito 36 gramos de agua. Para hacer reaccionar los 10 gramos de sodio necesito 7,8 gramos de agua. ¿Y cuánto me dieron? 9. Por lo tanto, el agua es el reactivo en exceso. Me sobró agua. Y el reactivo limitante, el que limita la cantidad de producto que se va a formar, es el sodio. ¿Está bien, niños? Ahí determiné la masa de agua. 7,8 gramos de agua es lo que yo necesito. ¿Está bien? Veamos entonces, ¿cuál sería el reactivo limitante en nuestro ejercicio? Muy bien, el sodio es el reactivo limitante y el agua es el que está en exceso. También me podrían preguntar cuánta agua me sobró del reactivo en exceso, porque obviamente el reactivo limitante no va a sobrar. Ese se consume siempre todo. Entonces me dieron 9, yo calculé que iba a utilizar para estos 10 gramos de sodio que me dieron 7,8, o sea, me sobra 1,2 gramos de agua. Ese es el reactivo en exceso. Profesor, y si me preguntan, ¿cuál es la masa de hidróxido de sodio que se forma? Ah, ¿qué relación agua? A ver, ¿qué regla de 3? Si es así, es fácil. Ponga pausa. Muy bien, ¿cómo le fue? ¿Cuánto NaOH se forma? Yo utilizo lo que hice al comienzo. 10 gramos de sodio, 10 gramos de sodio, siempre trabajo con el reactivo limitante, él limita la cantidad de producto que se fabrica, ¿no es cierto? Y él limita también la cantidad del otro reactivo que ocupo. Esa es la gracia de sacar inmediatamente cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso. Entonces, el reactivo limitante limita cuánto producto se forma. Yo digo, 46 gramos de sodio fabrican 80 gramos de hidróxido de sodio. Por lo tanto, los 10 gramos que me dieron van a fabricar X gramos de hidróxido de sodio. Se multiplica cruzado 10 por 80 y se divide por 46. ¿Les había ido así de bien, niños? ¿Sí? Ahí está el ejercicio. 80 por 10 dividido por 46. ¿Y eso cuánto les dio? 17,4 gramos se forman de hidróxido de sodio. Profesor, dirán ustedes, y si me hubiesen preguntado por el hidrógeno, siempre tomo el dato del reactivo limitante. Entonces digo, con 46 gramos de sodio, yo fabrico 2 gramos de hidrógeno. Con los 10 gramos de sodio, fabrico X. 10 por 2, 20, dividido por 46, sacaría la cantidad de hidrógeno. ¿Verdad? Profesor, ¿y qué hubiera pasado si yo digo esta relación, por ejemplo, que hicimos, se me hubiesen dado 5 gramos de agua? Ah, yo digo para 46 gramos de sodio yo necesito 36 gramos de agua. Entonces, para estos 10 necesito X. Y me daría 7,8, el mismo resultado. Ah, y se me dieron 5 más gramos al comienzo, me faltaría. Él sería el reactivo limitante, el agua. Y ahí diría 36 forman 80. Los 5 gramos que me dieron forman X. ¿Está bien, niñas, niños? Sí, así de fácil y bonito es, pues. Vamos a otra pregunta oficial. La siguiente ecuación no balanceada, el DEMRE te dice que es no balanceada. Cuidado que hay ejercicios en los cuales no te dicen o te lo dan como en el caso anterior donde tú tienes que escribir la ecuación. No balanceada representa la formación del ácido nítrico. El pentóxido de dinitrógeno reacciona con el agua para formar HNO3, ácido nítrico. ¿Está bien?
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Balanceo. ¿A qué nos ponemos al último? Al oxígeno. Vean la clase de estequiometría en este mismo canal. Y aprovechan de suscribirse si no lo han hecho. Estequiometría. Entonces, al último ponemos al oxígeno. Penúltimo al hidrógeno si hay. Los otros no metales. Y primero metales. Entonces aquí son no metales. Nitrógeno. Primero, ¿cuántos hay aquí? 2. No hay más nitrógeno. Y acá, 1. Entonces multiplico por 2. Recuerden que ese 2 que puse ahí para igualar la ecuación multiplica al hidrógeno, al nitrógeno y al oxígeno, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Sí? Ya, sigamos entonces. De nuevo, nitrógeno 2. 2 por 1, 2. Hidrógeno, ¿cuánto hidrógeno hay? 2. Y aquí 2 por 1, 2. Están igualados también. Y el oxígeno, tenemos 5, aquí más 1, 6. Y 2 por 3, 6. ¿Se fijan? Ustedes tienen que revisar, siempre en una ecuación, ustedes tienen que revisar si está o no está balanceada. El balanceo por tanteo, como ya les dije, está en la clase de estequiometría. Entonces, yo podría convertir todo esto a gramos, pero como veo que me preguntan por moles, no hay problema. Yo digo entonces, hago esta relación. Un mol de este pentaóxido de dinitrógeno, u óxido de nitrógeno 5 en la nomenclatura de Stock. ¿Cómo se lee esto, profesor? Un mol de N2O5 reacciona con un mol de H2O para formar 2 mol de HNO3. Entonces me preguntan ahora, ¿qué cantidad de esto y qué cantidad de esto necesito para fabricar 4 moles de esto? O sea, necesito producir el doble. Todo se amplifica por 2. Entonces serían 2, 2 y aquí 4. ¿Cómo le fue entonces? ¿Cuánto necesitamos de esto? 2. 2 de agua para producir los 4 mol de ácido nítrico. ¿Cómo les fue, niñas, niños? ¿Bien? Qué bueno, excelente. Si no, pone marcha atrás. Cualquier duda me consultan en mi canal. Bien, pues estamos así terminando. Vamos a practicar un poquito ahora. Primero quiero saber cómo están ustedes. ¿Qué es lo que más les gusta ver en televisión a ustedes? ¿Ven televisión o no ven televisión ya? Tercer lugar, en un sistema cerrado. Quiere decir que no entra ni sale materia. Se combustionan o intentan combustionar 150 gramos de glucosa. Ustedes ya saben la fórmula, ¿no? C6H12O6 con 180 gramos de oxígeno molecular, 180 gramos de O2, para formar agüita H2O y dióxido de carbono, CO2. Indique entonces la ecuación química balanceada. Ustedes se escriben la ecuación química, la balancea, me indica cuál es el reactivo limitante, o sea, usted me va a sacar cuánto oxígeno se necesita para combustionar a la glucosa y ahí ve qué pasa con esto. ¿Le alcanza? ¿Le sobra? Ese estaría en exceso, el que sobra, ¿está bien? El otro es que está en exceso, considerando el reactivo limitante, no se olviden. Considerando el reactivo limitante, ustedes van a saber cuánto dióxido de carbono se formó y cuánta agua se formó usando el reactivo limitante. Y no se olviden que todos, pero principalmente ustedes, todos, que es fantástico, todos podemos ser genios, pero principalmente ustedes. Que estén muy bien, cuídense mucho, no se olviden suscribir a mi canal y cualquier tema que quieren que vea, lo anotan pues. Chao, chao, que estén muy bien.